Les decía entonces que el dolo es la conciencia y voluntad de una persona para realizar una o varias acciones que supongan un daño o perjuicio a otra persona. Podemos ejemplificar un caso sencillo, un atropello con resultado de muerte porque el conductor no vio a una persona que cruzaba por donde no debía. Ahora bien, el dolo contiene una característica adicional que se denomina dolo eventual. El dolo eventual se va a producir cuando el autor no descarta que se pueda producir algún tipo de daño derivado de la acción que va a realizar. Repito, el dolo eventual se va a producir cuando el autor no descarta que se pueda producir algún tipo de daño derivado de la acción que va a realizar. Pero aún así realiza la acción. Se cataloga igualmente de delito doloso a este tipo de delitos, aunque se haya producido de manera eventual. Repito nuevamente, dolo eventual. Se produce el dolo eventual cuando el autor no descarta que se pueda producir algún tipo de daño derivado de la acción que va a realizar. Pero aún así realiza la acción. Se cataloga igualmente de delito doloso a este tipo de delitos, aunque se haya producido de manera eventual. Pongamos un ejemplo sencillo. Unos ladrones de bolsos se van subidos en una moto y por el método de arrebatón o de tirón van a robarle el bolso a una señora mayor. Es probable que al tirar del bolso con la moto en marcha puedan, por supuesto, también tumbar o tirar a la señora y hacerle daño, porque es una señora mayor. Aún así, deciden tirar del bolso y finalmente la señora cae y se golpea con la acera. Por supuesto, le hacen un daño. Esto conlleva a la calificación de dolo eventual. Ahora bien, tenemos el dolo eventual. Analicemos la culpa. La culpa es la omisión voluntaria de diligencia al calcular las consecuencias probables y previsibles del propio hecho y la hace descansar sobre qué, sobre la voluntariedad del acto. Esta falta o la falta de previsión del efecto nocivo y la posibilidad de prever. Repito, la culpa definida, la culpa es la omisión voluntaria de diligencia al calcular las consecuencias probables y previsibles del propio hecho y la hace descansar sobre la voluntariedad del acto. La falta de previsión del efecto nocivo y la posibilidad de prever. Pasemos ahora a otro punto. Les insto nuevamente a tomar nota, debida nota.
Y les recuerdo nuevamente, si alguien tiene alguna duda, si está siguiendo toda esta charla, si toma debida nota y tiene alguna duda, consúlteme en cualquier momento por el grupo, o si lo prefiere de manera individual, pero no se quede con la duda, consúlteme. Complicidad correspectiva. La complicidad correspectiva es una figura subsidiaria, lo que indica que si no hay un delito de homicidio o de lesiones, no se puede aplicar esta figura. Porque la complicidad correspectiva solamente se aplica para los delitos de homicidio y de lesiones, en cualquiera de sus tipos o sus modalidades. En el artículo 424 del Código Penal, vamos a buscarlo para verificar que sea ese el artículo 424 del Código Penal. Efectivamente, 424, sí, aquí lo tenemos, reza: cuando la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no puede descubrirse quién la causó, se castigará todo con las penas respectivas correspondientes al delito cometido. Eso más o menos esboza el artículo 420 con respecto a la complicidad correspectiva, que significa la figura subsidiaria que indica que varias personas han participado en este hecho delictivo. En ese sentido, demos paso a el delito agravado. En derecho penal, los agravantes son circunstancias accidentales del delito, que pueden concurrir o no en el hecho delictivo, pero si lo hacen, se unen de forma inseparable a los elementos esenciales. Repito nuevamente, delito agravado. Decía que en derecho penal los agravantes son circunstancias accidentales del delito que pueden concurrir o no en el hecho delictivo, pero si lo hacen, se unen de forma inseparable a los elementos esenciales del delito, incrementando, por supuesto, la responsabilidad penal. Y decía en nuestra propia disertación hace unos minutos antes que su concurrencia no iba a depender de la existencia del delito, sino que iba a simplemente a aumentar simplemente la gravedad del mismo. Eso lo habíamos conversado, si lo tomaron debida nota, hace unos minutos atrás. Entonces, las circunstancias agravantes pueden ser, uno, de carácter personal, que hacen referencia a la disposición moral del delincuente, a sus relaciones particulares con el ofendido o cualquier otra causa personal. Segundo, de carácter objetivo, que consiste en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo. Repito, en cuanto a
La gravedad de los mismos y las circunstancias agravantes pueden ser de dos tipos: de carácter personal, que hacen la referencia a la disposición moral del delincuente y a las relaciones particulares que tenga con el ofendido, o cualquier otra causa de tipo personal; y como segundo, de carácter objetivo, que consiste en la ejecución material del hecho o en los medios que emplea para realizarlo. Ahora, definamos entonces delito calificado. Se dice del delito simple agravado por la adición de una circunstancia prevista por la ley, que altera, ¿qué cosa? Altera la escala penal en relación con el delito simple. Entonces, un delito calificado es aquel delito simple agravado por la acción de una circunstancia prevista por la ley, que altera, por supuesto, la escala penal en relación con el delito simple. Delitos preterintencionales. El delito preterintencional son delitos que ocasionan otro daño no tenido en cuenta por el autor, pero relacionado causalmente con el hecho que éste cometió. Repito, el delito preterintencional es aquel delito que ocasiona otro daño no tenido en cuenta por el autor, pero que está relacionado directamente o causalmente con el hecho que éste cometió, por lo cual resulta que se debió haber previsto la tal posibilidad de ocurrencia, aunque para que se configure la preterintencionalidad, el autor no debió haber tenido en cuenta este desenlace. Delito concausal. Hasta ahora, vuelvo nuevamente arriba para aclarar el punto para aquellos que están tomando notas, que no se me pierdan en el orden que estamos llevando a las figuras que estamos mencionando en este momento. Comenzamos en esta última parte de esta disertación con el dolo. Repito, me voy arriba para restablecer un orden de clarificación para aquellos que están tomando nota. Decíamos del dolo, que es la conciencia y voluntad de una persona para realizar una o varias acciones que supongan un daño o perjuicio a otra persona. Hablamos también del dolo eventual, que el dolo eventual era que se iba a producir cuando el autor no descarta que se pueda producir algún tipo de daño derivado de la acción que va a realizar, pero aún así realiza la acción. Se cataloga igualmente de delito doloso a este tipo de delito, aunque se haya producido de manera eventual. Colocamos el ejemplo de los motorizados. Está ahí en el audio, no es necesario repetir. Los motorizados que arrebatan el bolso a la señora. Hablamos de la culpa. La culpa es la omisión voluntaria de la diligencia a calcular las consecuencias probables y previsibles del propio hecho, y la hace descansar sobre la voluntariedad del acto. Entonces, esta falta de previsión del efecto nocivo y la posibilidad de prever sus consecuencias. Hablamos también de la complicidad
correspectiva. Decíamos de la complicidad correspectiva, que es una figura subsidiaria, lo que indica que si no hay un delito de homicidio o de lesiones, no se puede aplicar esta figura de complicidad correspectiva, porque la complicidad correspectiva solamente se iba a aplicar a los delitos de homicidio y de lesiones en cualquiera de sus tipos o modalidades. Hablamos del artículo 424 del Código Penal. Tomen nota para que lo lean, lo revisen, se cercioren de lo que establece dicho artículo. Hablamos de delito agravado. Decíamos que en el derecho penal los agravantes son circunstancias accidentales del delito que pueden ocurrir o no en el hecho delictivo. Ya lo hemos repetido en varias oportunidades en esta hora y media de clase. Decíamos entonces que pueden ocurrir o concurrir o no en el hecho delictivo, pero si concurren, si lo hacen, se unen de forma inseparable a los elementos esenciales del delito, incrementando la responsabilidad penal. Incrementando la responsabilidad penal. De esta concurrencia no depende la existencia del delito, sino solo la gravedad del delito. Y decíamos también que estas circunstancias agravantes pueden ser uno de carácter personal, que hacen referencia a la disposición moral del delincuente, a sus relaciones particulares con el ofendido o a cualquier otra causa personal. Y hablamos de un carácter objetivo como segundo punto, que consiste en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo. Una vez que concluimos esto, mencioné delito calificado y definíamos el delito calificado, que se dice que es el delito simple agravado por la adición de una circunstancia prevista por la ley que altera, ¿qué cosa? Altera la escala penal en relación con el delito simple. También mencioné el delito preterintencional y decía que son delitos que ocasionan otro daño no tenido en cuenta por el autor, pero relacionado causalmente con el hecho cometido. Por lo cual resulta que se debió haber previsto tal posibilidad de ocurrencia. Aunque para que se configure la preterintencionalidad, el autor no debió haber tenido en cuenta este desenlace. Y ahora manejemos la figura de delito concausal. Delito concausal. El delito es concausal porque es un delito donde existe una circunstancia preexistente desconocida por el sujeto activo. En este caso, si le volvemos a repetir la definición, el delito concausal es un delito donde existe una circunstancia preexistente desconocida por el sujeto activo. En este caso la pena va a ser menor porque la acción ejecutada por el sujeto activo no fue suficiente para producir el resultado que buscaba, que era la muerte de otro sujeto, sino que va a ser producto de las circunstancias preexistentes desconocidas del culpado o de sus causas, imprevistas por supuesto, desprendidas del hecho que se produce la muerte de la persona. Acuérdense que hace pocos minutos atrás les mencioné cuáles eran esas causas preexistentes en el sujeto pasivo.
Hablamos de las enfermedades, cardiopatías, diabetes, etcétera. Por eso es que les pido que tomen nota, porque una cosa va sobrellevando a la otra. Y les repito, antes de finalizar con esta disertación, es importante que si alguien tiene alguna duda, por favor, me la consulte. De manera tal que hasta aquí vamos a terminar nuestra disertación, quedando pues disponible para cualquier consulta que se me quiera hacer en cuanto a las dudas que tengan presentes.